Bienvenidos hoy lunes 8 de julio del año 2013 a Informa TV. Hoy le estaré dando a conocer diversas noticias, entre ellas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que el narcotráfico controla el 60% de las cárceles en México. Además, le estaré informando que inaugura la Comisión Estatal de Derechos Humanos nueva sede en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. En otros asuntos, le daré a conocer que presentan diagnóstico sobre trata de personas en el Distrito Federal. Y entre otras noticias, también le daré a conocer que Naciones Unidas y la Unión Europea suman sus esfuerzos para hacer acciones en contra de la trata de personas. Esto en más unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra sección de noticias nacionales. El día de mañana, martes, se realizará en el Centro Histórico de la Ciudad de México el Conservatorio Prensa y Sociedad sobre la violencia contra las y los periodistas y los atentados contra la libertad de expresión. Ahí participarán las periodistas Lidia Cacho, Anabel Hernández y Marcela Turati, y el reportero Diego Osorno y el caricaturista Rafael Barajas, el Fisgón. También ahí se denunciarán los 86 asesinatos de periodistas, los casos de 14 exiliados y 12 más que han sido desplazados de sus estados. Ahí mismo en este encuentro en el Centro Histórico se venderán libros de las y los ponentes para brindar apoyo alimenticio y protección a las y los informadores desplazados. El pasado viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí llevó a cabo el seminario Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, campaña promovida por el Secretario General de Naciones Unidas en favor de las mujeres. Además de este seminario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizaron una firma de un convenio que tiene que ver con el seguimiento a una política de igualdad, con el que se trabajará de manera conjunta para unir esfuerzos en alcanzar políticas públicas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. De igual forma, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí firmó otro convenio en materia de colaboración para la capacitación a integrantes del Poder Judicial del Estado. Con el único fin de dignificar los espacios y mejorar los servicios que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, este pasado jueves el Ombudsman Estatal inauguró la nueva sede de la Visitaduría Regional en Lázaro Cárdenas. Durante su participación, el titular del organismo indicó que uno de los proyectos de su administración es la adquisición de inmuebles propios, a fin de poder contar con un patrimonio en cada una de las sedes del organismo que permita dar mayor eficacia y dignificar los servicios que brindan a la ciudadanía. Esta nueva visitaduría, que se encuentra en Lázaro Cárdenas, está ubicada en la calle Paracho número 26 de la colonia 600 Casas y cuenta con el número telefónico 753-53-249-40 y un celular que está disponible las 24 horas, el cual es 753-101-3921. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que atrajo las investigaciones por el caso de la muerte de la joven Carla Pontigo Lucioto, de 22 años de edad, quien perdió la vida en octubre del año 2012 en San Luis Potosí, esto sin que la Procuraduría General de Justicia de ese estado determinara con precisión la causa de su fallecimiento. El organismo dio a conocer que ya envió personal a la entidad para entrevistarse con los abogados y familiares de la víctima y así recabar sus testimonios e integrar debidamente la indagatoria sobre este caso. Por su parte, la Comisión Nacional enfatizó que Esperanza Lucioto, madre de la joven, envió el pasado 28 de junio una carta dirigida a varias instituciones federales y a la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde señala presuntas irregularidades cometidas durante la investigación
en torno a la muerte de su hija Carla, quien era estudiante de nutrición y trabajaba los fines de semana como edecán en un bar de la capital del estado. En México, el número de mujeres en prisión tuvo un crecimiento acelerado de 175% del año de 1977 a abril del año 2012. Así lo advierte en el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual fue remitido a la Cámara de Diputados. El documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro pone énfasis en la condición de vulnerabilidad en que se encuentran 11.901 mujeres recluidas en los sistemas penitenciarios de nuestro país. De ese total, un 74.27% de las mujeres enfrenta procesos del fuero común y 25.73% del fuero federal. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado serias deficiencias y carencias materiales, médicas y jurídicas que sufren las mujeres recluidas en las cárceles de México. En estas se encuentran sus derechos humanos, los cuales se lesionan al padecer hacinamiento, sobrepoblación, compartir los espacios con varones y al obligarlas a ser desnudadas, al despojarse de su ropa en cuanto ingresan y durante las revisiones, incluso en los mismos juzgados. A fin de contar con un insumo para la elaboración de planes y políticas públicas para enfrentar la trata de personas en el Distrito Federal, en días pasados se presentó el diagnóstico de causas estructurales y sociales de la trata de personas en la Ciudad de México, el cual fue elaborado por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas en inglés como CATW-LAC. Su titular de este organismo explicó que el diagnóstico se construyó con un enfoque de derechos humanos y de género e identifica las causas políticas y económicas de la trata de personas allá en el Distrito Federal. Este estudio, vale la pena destacarlo, promueve acciones que el gobierno capitalino debería tomar para la prevención de este delito, además de las iniciativas gubernamentales ya existentes, y también aborda 3 estrategias, entre ellas la prevención, asistencia y persecución del delito. La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que la delincuencia organizada controla el 60% de las prisiones de nuestro país. Así lo señala en su informe del año 2012, donde indica que la fuga de reos también está ligada a acciones de control y corrupción. Además de esto, el informe señala que la mayoría de las penitenciarías en nuestro país presentan un sobrecupo de 25.8% de su capacidad. Apunta que en las cárceles también persiste la falta de seguridad y control, hacinamiento, comercio de drogas, alcoholismo y el maltrato de reclusos. En el informe realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos no gubernamentales, indica que en su Plan Estratégico 2008-2012, la Secretaría de Seguridad Pública Federal describió el sistema penitenciario como uno de los componentes más rezagados y abandonados de la seguridad pública. En esta contienda electoral celebrada el día de ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas desplegó personal en los municipios considerados como focos rojos. Además, montó guardias en sus oficinas centrales y las 7 regionales para atender las quejas que pudiesen haberse registrado. Por su parte, el presidente del organismo informó que 3 grupos conformados por personal de la Comisión de Derechos Humanos recorrieron diversas regiones del estado y llegaron a gran parte de todo el territorio estatal. Además, el ombudsman explicó que el despliegue del personal se realizó con el único fin de que en caso de que se sucediera alguna falta administrativa o algún abuso por parte de la autoridad, se pudiera recibir la queja. Al considerar la tortura como una de las más graves violaciones a los derechos humanos y la dignidad de las personas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que se encuentra realizando visitas a centros de detención e integración para evitar este tipo de prácticas.
De enero a junio de este año se han efectuado 381 visitas a lugares de detención e internamiento en estados como Zacatecas, Tlaxcala, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Chihuahua y San Luis Potosí, con el propósito de poder prevenir sus factores de riesgo en materia de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, durante este periodo, la misma Comisión de Derechos Humanos ha realizado 46 visitas iniciales en Guanajuato, 49 en Zacatecas, 52 en Morelos, 59 en Coahuila y 42 en el estado de San Luis Potosí. Bien, de esta forma terminamos con nuestra sección a nivel nacional. Es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más información. El día de hoy, en Derechos Humanos en la Web, te presentaré la obra teatral en formato de video, Homicidio Calificado, que por supuesto puedes encontrar en internet. Esta producción aborda la historia de un homicidio cometido en contra de un menor de edad a manos de un policía en un pequeño poblado de Texas en 1973. Actitudes como el racismo, la marginación y la desintegración familiar, conductas opositoras al hablar del respeto a los derechos humanos, son presentadas en esta obra del chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda, con el propósito de reconocer el daño que realizan en lo individual, en lo familiar y en la sociedad en general. Homicidio Calificado es una historia verdadera que puedes compartir a través de las redes sociales. El racismo, la discriminación racial, la intolerancia y la marginación son problemas de dimensión mundial que vulneran los derechos humanos de miles de personas en todo el planeta. Crear sociedades con valores y actitudes contrarias a estas problemáticas es responsabilidad de todos. Por ello, te invito a que promovamos a través de las redes sociales y a través de la convivencia diaria este tipo de material, que sin duda es una gran herramienta para el fortalecimiento de los derechos humanos. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag Homicidio Calificado. Y no olvides mencionar @informatv_DHNet. Hasta la próxima. Es hora de que conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos en Iberoamérica. Hace tan solo unos días que representantes de redes de 65 municipalidades peruanas de Lima y Callao suscribieron un pacto de compromiso por la accesibilidad y la inclusión, hecho que representará dictar medidas dirigidas a contar con ciudades accesibles e inclusivas con servicios y espacios públicos que sean usados sin restricciones para las personas con discapacidad. Para tal efecto, se implementarán ordenanzas municipales para la creación de sus respectivas oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad y el servicio de lengua de señas para la atención a las personas con discapacidad auditiva. Gran cantidad de personas de diferentes organizaciones sociales marcharon la noche del pasado viernes por las calles de Asunción, Paraguay, para manifestar y exigir justicia para la adolescente víctima de un abuso sexual en el Club Centenario. Tal forma que miembros de diferentes organizaciones sociales como Amnistía Internacional, Padres Unidos, Banderas Blancas e integrantes de asociaciones de exalumnos de varios colegios de la capital se vistieron con ropas blancas y banderas en apoyo a la joven violentada y su familia. Así también exigieron al Ministerio Público que se investigue con seriedad este caso y que todos los responsables sean imputados y llevados ante la justicia para que cada uno de ellos sea juzgado y castigado de acuerdo a las leyes. El número de migrantes de las minorías sexuales que transitan por la región de Centroamérica se ha incrementado en la última década,
Así lo informó la Organización Internacional para las Migraciones en Costa Rica tras una reunión dedicada a este tema que se celebró la semana pasada en la capital de ese país. La Organización para las Migraciones indicó que esas personas han denunciado ser víctimas de golpes y abusos sexuales como una forma de castigo, además de insultos verbales y otras formas de humillación debido tan solo a su orientación sexual. Además, agregó que los gobiernos de la región no poseen información sobre el problema, por lo que proveen respuestas inadecuadas para combatir y erradicar los llamados crímenes de odio. UNICEF lanzó su campaña Amamantar es dar lo mejor de vos, junto a Natalia Oreiro, embajadora de buena voluntad para Argentina y Uruguay, quien realizó una fotografía que publica donde se encuentra amamantando a su hijo con el objetivo de poder generar conciencia sobre los beneficios de la lactancia materna durante los primeros 2 años de vida del niño. La campaña multimedia tiene como eje central la foto de Natalia con su hijo Merlín y se completa con carteles, anuncios y un spot de televisión y otro de radio en los que Natalia brinda un mensaje sobre la importancia de la lactancia materna. Durante todo el mes de julio, los usuarios podrán interactuar en las páginas oficiales de Facebook de UNICEF Argentina y UNICEF Uruguay a través de una aplicación en la que podrán subir una foto propia que reemplace la de Natalia u otra imagen que represente la situación de la lactancia. La difusión también se apoyará a través de Twitter, donde impulsará con el hashtag DarTeta, dar lo mejor. Bien, de esta forma terminamos con Iberoamérica. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Ya estamos preparados para informarle a usted sobre la información de derecho humanista a nivel internacional. Le comento diciendo que casi 8.000 migrantes indocumentados desembarcaron en las costas de Italia en los primeros 6 meses de este año. Esto según lo informó este viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocido como el ACNUR. En concreto, el ACNUR señala que 7.800 personas alcanzaron las costas italianas, mientras que Malta recibió alrededor de 600 personas. La mayoría de los inmigrantes procedían del norte de África, principalmente de Libia, desde donde embarcaron la mayor parte de los inmigrantes, en concreto estas 6.700 personas. Los restantes, 1.700, partieron de Grecia y de Turquía. Ante esta situación, el ACNUR ha solicitado a todos los barcos que se mantengan alerta y que no bajen la guardia, así como también que cumplan con su deber de rescatar a los buques que se encuentren en peligro. En Argentina, la Delegación de Derechos Humanos del Valle Medio y el espacio Inca Kilómetro 1000 se comprometieron en la difusión de diversos spots en el marco de la lucha contra el trabajo infantil. Estos spots, que fueron realizados por la Organización Internacional del Trabajo, serán emitidos antes de cada película proyectada durante las vacaciones de invierno. Por último, ambos organismos acordaron trabajar a futuro en la realización de distintos proyectos audiovisuales, por supuesto, para la promoción de derechos humanos en las localidades de aquella zona. Un médico ruso fue captado en video golpeando brutalmente a un paciente cardíaco que estaba atado en cama de cuidados intensivos. El profesionista agresor llamado Andrei Boitiakov y el video de su agresión ya comenzó a circular por YouTube de forma viral. El indefenso paciente murió poco después de los golpes que el médico le proporcionó, quien se disculpó diciendo que estaba estresado y agotado después de un turno de 24 horas. Por su parte, la policía de aquel país señaló que ya se encuentra investigando al médico, quien antes de su agresión contaba con un historial intachable. Continuando con otras noticias, les doy a conocer que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas
expresó este viernes su preocupación por los informes que indican la detención generalizada de los dirigentes de la Hermandad Musulmana en Egipto. Por su parte, la alta comisionada para esas garantías instó a las autoridades provisionales de Egipto a restablecer a la brevedad el del Estado de Derecho. Además, pidió que se ponga fin a la violencia, a las detenciones arbitrarias y a los actos ilegales, y añadió que se deben tomar medidas firmes para poner fin e investigar lo que parece ser un patrón de violencia sexual organizada contra las mujeres que se encuentran protestando. Este viernes, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos alertaron en un informe conjunto que 4 millones de sirios no pueden producir o comprar suficientes alimentos. Ambos organismos de Naciones Unidas señalaron que la seguridad alimentaria en Siria se ha deteriorado de manera considerable durante este último año y la producción agrícola se reducirá aún más en los próximos 12 meses si el conflicto se sigue prolongando. Por su parte, la FAO solicitó de manera urgente $40 millones para ayudar a 768,000 personas a obtener semillas y fertilizantes. Hasta el momento, señaló, solo se han recaudado poco más de 3 millones. Por otra parte, el Programa Mundial de Alimentación necesita para sus operaciones de asistencia en Siria unos $490 millones para tan solo este año. El coordinador residente de Naciones Unidas en Somalia expresó su preocupación por la situación humanitaria en Kismayo, esto tras los fuertes enfrentamientos armados durante el pasado mes de junio. El funcionario ha indicado que al menos 17 civiles han muerto y más de 300 resultaron heridos durante el pasado mes. Además de las víctimas, señaló que la violencia ha tenido graves consecuencias en la situación humanitaria, entre ellas la suspensión de una campaña de vacunación contra la polio para inmunizar a unas 24,000 personas de todas las edades, lo que dijo constituye una gran inquietud dado el reciente brote de esta enfermedad que afectó a más de 40 personas en las regiones sur y central de Somalia. La Comisión de Naciones Unidas, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, empezó ya sus trabajos el pasado viernes con una reunión en Ginebra, Suiza, en las que sus 3 integrantes subrayaron su objetivo de ayudar a fomentar el respeto de esas garantías en el país. Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos estableció esa comisión el mes de marzo pasado, y al empezar su labor, sus miembros cuentan ya con mucha información aportada por diversos testigos y expertos. Los comisionados han informado haberse dirigido ya a los representantes en Ginebra del gobierno norcoreano para buscar su cooperación, aunque hasta ahora la respuesta, dijeron, ha sido negativa. La relatora especial de Naciones Unidas sobre trata de personas y el Consejo Europeo de Expertos contra la Trata, conocido por sus siglas como GRETA, acordaron sumar fuerzas para tomar medidas para combatir este flagelo. Cabe destacar que según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 21 millones de personas son víctimas de explotación laboral y trata en el mundo, 1 millón de las cuales se encuentran en los estados de la Unión Europea. En un encuentro celebrado en Estrasburgo, Francia, la relatora y los integrantes de GRETA subrayaron la necesidad de poder reforzar la cooperación entre las diversas iniciativas antitrata que existen en el mundo para así aprovechar mejor los recursos y evitar la duplicación de tareas. Continuando con otra información, le doy a conocer que la Organización Mundial de la Salud establecerá un comité de emergencia de expertos internacionales para prepararse ante el posible agravamiento de la epidemia del coronavirus, del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que ha causado ya la muerte de 42 personas. Por su parte, el director general adjunto de la OMS a cargo de la seguridad sanitaria y ambiental
dijo en una rueda de prensa en Ginebra que sus miembros serán anunciados durante el día de hoy, lunes. La mayoría, cabe señalar que la mayoría de los casos del síndrome respiratorio del Medio Oriente se han registrado hasta ahora en Arabia Saudita, destino de millones de musulmanes que cada año realizan la peregrinación del Hajj a la Meca. Hasta ahora, vale la pena destacar, se desconoce el origen de este virus y la transmisión de persona a persona es esporádica. Bien, con esto terminamos con nuestra información de Derecho Humanista. Agradecemos que se haya conectado con nosotros para escuchar lo más importante en materia de derechos humanos. Y bien, yo le pido que no se despegue de su pantalla porque en unos momentos más comienza el programa Iberoamérica Habla.